Santiago, gracias por venir. Encantado de estar con vos. Definime este momento que vivimos en la Argentina. De profundo desconcierto, porque al privársenos de un futuro definido no sabemos qué es el presente. Te diría que estamos desorientados y además temerosos, porque nuestra identidad ciudadana se desdibuja desde el gobierno como un derecho, desde la oposición es un reclamo justo, necesario, indispensable, pero al mismo tiempo nosotros estamos en una encrucijada, yo te diría patológica desde el punto de vista político, porque sí es cierto que tenemos una oposición, no es cierto que tengamos un oficialismo, está autodesdibujado. Entonces, la imposibilidad de sostenernos en un escenario donde las identidades son diáfanas también compromete nuestra propia transparencia y tampoco nosotros sabemos muy bien otra cosa que no sea lo que deseamos, pero no lo que tenemos. Claro, pero dijiste algo que a mí me parece vital, que es la ausencia de un horizonte razonable de futuro. Sí. O sea, suelo decirlo, me repito, pero que la política no es una épica estrambótica, es trazar un horizonte más o menos razonable de futuro. No hay esto. No lo hay, porque ninguno de nosotros puede asegurar que aún cuando el desarrollo de lo que le resta a este gobierno de gestión se cumpla como deseamos, porque queremos que termine su gestión, no sabemos a dónde vamos. Y en consecuencia, el presente es puro instante, la noticia de último momento, la nueva incertidumbre, el desacierto de la política económica. Es extenuante no ser. Es extenuante no ser. Claro, cansa mucho. El ser es mucho más, incluso con posibilidad de construir. El no ser es dejarte allí, ¿no? Fíjate lo que ocurre. Yo llego al canal, te veo, nos damos un abrazo. Te pregunto cómo estás y vos me decís bien y te ves obligado a añadirme que es en el orden personal, íntimo, que estás bien. ¿Por qué? Porque yo podría creer que estás bien aún a pesar de lo que ocurre. Y yo haría lo mismo que vos, decir que vos te me anticipaste, si no yo te hubiera dicho, estoy bien, pero en el orden personal, cívicamente hablando, no estoy bien. Ahora, ¿hasta dónde y hasta cuándo se puede vivir disociando la identidad entendida como un atributo personal de la identidad cívica? Claro, claro. Los otros días alguien me preguntó, ¿cómo ves al presidente? Pregunta amplia y genérica, y dije 3 condiciones que me gustaría compartir con vos. Solo, pero no de soledad de la oposición, solo de los propios, inerte y extraviado. ¿Qué te pasa con Alberto Fernández? Yo te diría que él está dejando aflorar los últimos brotes de una conducta que viene de lejos. Todo lo que hoy lo caracteriza y que se resume para mí en lo que decís, no es sino la expresión última de una conducta que viene de lejos. ¿Y qué es lo que viene de lejos? La imposibilidad de tener palabra. Palabras en plural sí, palabra en singular no. Y no porque es un hombre que es capaz de contradecirse, creíamos nosotros, impunemente. Hoy él es víctima de esa forma de ser y de hablar. Hoy es él el que está abrumado por su inconsistencia. En una época nos desconcertó a nosotros. Lo oíamos, decíamos, no puede ser que este hombre que ayer dijo esto, hoy diga esto. Bueno, nosotros éramos los desorientados. Hoy el desorientado es él, porque ese lenguaje de contradicciones incesantes es el primero de los que lo ha destituido. Él ha sido destituido por su concepto de la palabra, primeramente, es decir, por no tenerla, por una conducta que creyó no habría de afectarlo en su identidad psíquica, y está afectado psíquicamente, se lo ve. En fin, es el desenlace lógico
de una tragedia. ¿Cómo resolvés, y retomo tus palabras, Alberto es alguien destituido, psíquicamente afectado? ¿Cómo resumís el ejercicio del poder en un país pensado en un poder ejecutivo muy personal, único, unipersonal, muy personal y de mucha potencia? ¿Qué haces con un presidente destituido y psíquicamente afectado? Bueno, lo que corresponde es entender cuál es la convalecencia más adecuada que podemos pedir los ciudadanos para quien no está en condiciones de dirigir el país, y es que formalmente finalice su mandato, porque hace mucho que sustancialmente lo finalizó. Claro. Terminó hace mucho su gobierno, porque él no lo ha ejercido. Él asume con un discurso que lo proyecta con un perfil bastante definido, y el rostro de la vicepresidenta en esa asunción era una prueba de que Fernández estaba hablando en primera persona. Y poco a poco esa primera persona se fue apagando para convertirse en un eco errático de contradicciones personales y de sumisión indiscutible a la vicepresidenta. Por otro lado, asumiendo como asumió, ¿qué se podía esperar? ¿Qué expectativas y quién las tuvo cuando se lo votó a él? Es que no se lo conocía. El solo hecho de que él haya asumido la candidatura que le ofreció Cristina Fernández de Kirchner no dijo todo ya de él. No lo dijo todo, porque uno puede admitir que la política es negociación, matices de los conceptos, ideas de algún modo conversadas y bajadas de intensidad para poder convivir. Uno eso lo puede admitir. Lo que uno no puede admitir es que la palabra de ayer, que involucró, de la manera que involucró en labios del presidente a la vice actual, como una persona que estaba inscrita en el campo del delito, pase luego a no significar ya lo que significó. Luis, eso se paga. Sí. ¿Sabés qué? Me quedo pensando en que en estos tiempos de fanatismo, que vos digas, y yo suscribo por las dudas, que el presidente ya está destituido, que no ejerce sustancialmente el poder, puede ser visto, y nos van a acusar, Kovadlov y Novarecio son golpistas. Sí. Ahora, vos fíjate esto, que quiero que escuches, ¿no? Con una liviandad total, la vicepresidenta de la Nación, tomé al azar una de sus expresiones, dice esto, mira esto. Ustedes saben que esta señora, antes de ser gobernadora de la provincia de Santa Cruz, fue ministra de Desarrollo Social. Acompañando, no voy a decir eso porque si no voy a decir que estoy queriendo revolear a algún ministro, así que no pienso repetir eso, no voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos. No voy a revolear a ningún ministro. La vicepresidenta, cabeza de uno de los poderes, se autoatribuye el derecho de revolear o no ministros según su parecer. ¿Eso no es destituyente? Absolutamente. No solo porque en un orden formal está descalificando la autoridad del presidente, sino fundamentalmente porque está diciendo que el poder lo maneja su voluntad personal, no su investidura de vicepresidenta, no obra en consonancia con su investidura, obra en consonancia con la significación personal que se atribuye como dueña del poder. Entonces, un vicepresidente no dice estas cosas. ¿Quién las dice desde el rol de vicepresidente cuando se llama Cristina Fernández de Kirchner? Una déspota. Cristina es una déspota. Sí, indudablemente. La autocracia, la referencia incesante a que su poder debe ser obedecido o en todo caso deben ser fulminados los que no coincidan con él. Todo esto, este rol absolutamente autocrático que ella tiene, la sitúa en un contexto político muy anterior al afianzamiento de las democracias constitucionales. Es una mujer anacrónica.
Eso no significa que no tenga poder, significa que para ella el país debe volver al pasado. Claro. Me vas a decir, soy filósofo, soy ensayista, soy poeta, no soy psicoanalista, pero voy a apelar a algunas proximidades contundentes en tu vida del psicoanálisis. Cuando Cristina dice, describe ostensiblemente de manera falsa algo, pero lo dice con esta convicción, ¿lo cree? ¿Está intentando crear un relato? ¿Qué sentís que hace con esto? Yo creo que lo que ella entraña de riesgoso para el país proviene del hecho de que cree en lo que dice. Yo creo que Cristina no concibe sus desmesuras, ni sus mentiras, ni sus exageraciones como expresión de una conducta demagógica intencional. Ella está tomada por la significación que se atribuye. Ella se considera un ser dotado de discernimiento superior sobre la realidad. Y el modelo de país que propone es la expresión de su temperamento. No existe la segunda persona del singular ni la primera del plural. No existe el tú ni existe el nosotros. Existe el yo. Para ella, yo quiere decirlo todo. Ahora, la autoatribución me parece, Cristina verifica lo contrario, que debería tener un límite. Si yo digo que durante la época del proceso fui perseguido y que presenté habeas corpus, y esto no pasó objetivamente, y no tiene necesidad de exhibirlo, ¿por qué lo hace? Porque el delirio no se autoconcibe como tal. Nunca alguien que delira, es decir, que queda atrapado en una necesidad de tanto desenfreno omnipotente, como ocurre con ella, advierte que lo que hace es un signo de patología. Ella está tomada por la convicción de lo que dice. ¿Qué es la ideología, Luis? Es la clausura definitiva del diálogo. Esta mujer monologa y tiene permanentemente ante sí dos espejos. Uno que la refleja a ella sola y otro en que ella está con otros que están sometidos a ella o no están. Pues es que, y perdón la referencia personal, pero este programa me lo permite, cuando yo la entrevisté en 2017, la percepción, no digo del contenido de la nota, era que no reconocía pares, ni a sus colaboradores, ni digamos, que había como una superioridad que todos acataban. Sí, claro. Bueno, eso es parte de su hechizo, porque no se puede negar que estamos ante una personalidad que ejerce y despliega la fortaleza que tiene y la convicción de autosuficiencia que la domina sin ningún prurito, sin ninguna contención. Quien está con ella sabe que está ausente de sí mismo. Para estar con ella hay que despedirse de uno mismo. ¿Y por qué? Porque la condición de posibilidad de la convivencia es el sometimiento. Es muy impactante. Para estar con ella hay que despedirse de uno mismo. Hay que abdicar. Abdicar de tu propia personalidad. Ahora digo, si hay un contenido de despotismo y un contenido de delirio, vuelvo a la pregunta que te hacía. Esta déspota que delira, ¿se da cuenta que quiere todo el poder y que lo que dice no es real, sino solamente una autoatribución? No. Eso es patológico. No, está persuadida de que su palabra y la verdad son sinónimos y de que la realidad cabe por entero en su palabra. Yo creo que está persuadida. Nosotros tenemos que entender que disuadirla a Cristina de lo que dice es negarle el derecho a ser ella misma. Ella no tiene alternativa en el campo de la autocrítica y la convivencia. Una de las lecciones que dejó el presidente Macri, y que me parece muy fecunda a esta altura de nuestra conversación, es que Mauricio Macri reconoció errores propios, admitió autocríticamente que se había equivocado en cosas importantes. Ahora, quien tiene capacidad autocrítica, tiene capacidad de discernir sus propias desmesuras o sus errores. Ella no la tiene. ¿Te parece que hubo autocrítica real de Macri? Sí,
estoy persuadido de que fue real. Y lo digo con la conciencia de quien lo ha visto admitir que no terminó haciendo en todos los órdenes lo que debió y lo que quiso, porque no lo entendió bien, porque tuvo autocrítica, porque se dio cuenta, me parece a mí, que hubo también momentos de profunda autosuficiencia en su gestión. Entonces, la autosuficiencia permite, reconocida, que uno se desmarque de esa identidad omnipotente. Pero si no hay autocrítica, yo creo que o el mundo se reduce a lo que yo digo, o en todo caso yo desaparezco. Mira, hay un dicho muy famoso de un gran filósofo inglés, Locke, que decía lo siguiente: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Claro. Eso es Cristina Kirchner. Me quedo pensando y quiero volver enseguida a intentar trazar un horizonte futuro que yo veo complicado. Pero en esto de la autocrítica de Macri, me preocupa desde un dirigente del nivel de un presidente de la nación que dijo: haríamos lo mismo, más profundo y más rápido. No me suena muy autocrítico eso. Te entiendo, pero yo te diría, tal vez matizando esa interpretación, Sí. que creo que lo que ha querido decir es que, siguiendo el camino que emprendió, que es el afianzamiento de las instituciones republicanas, debería además completar su labor con contundencia y radicalidad allí donde no la tuvo, en el orden de la seguridad, de la justicia, de la economía, del trabajo, y no partir de la idea de que podemos venir del futuro hacia el presente sin tener en cuenta, muy en cuenta, que necesitamos un buen diagnóstico del presente para saber a qué distancia está el futuro. Yo creo que quiso decir eso, pero está muy bien que él además, si nos escucha, recuerde también lo que vos dijiste. Nosotros que ya tenemos canas, yo por lo menos tiendo esto. Otra vez, la sensación que tengo por estos días es: otra vez vivir esto, otra vez el tema, hoy mirar el dólar a 3.17, mirar la calle, ¿se parece a alguna otra vez esto que estamos viviendo? Yo te diría que, salvo ciertos días en la historia de mi vida como ciudadano, días, Luis, no años, yo he vivido sumergido en la incertidumbre. En la incertidumbre. En el corralito perdí los pocos ahorros que tenía. Hoy en día estoy temblando por saber si la plata que tengo en mi cuenta corriente es real o no es real. Hoy no tengo la seguridad de saber si tengo derecho a ir a visitar a mi familia en el exterior, porque al parecer soy un delincuente. Sos un delincuente y obstaculizás el derecho El derecho a trabajo. Entonces, cuando todos esos matices y tantos más, el peso moral que sobre nuestras vidas tiene la pobreza generada por la política, el peso moral que sobre nosotros tiene el hecho de que durante 28 años de vida democrática no se haya aclarado la complicidad de los argentinos que participaron en el acto terrorista de AMIA. 28 años de democracia. ¿De cuál democracia? ¿Democracia sin justicia? ¿Qué solidez tiene esa democracia? ¿Y te habrá pasado que a 28 años de AMIA, que Nisman había advertido que había tareas de inteligencia de hormiga y demás, llega el avión de Entrasur con los pasajeros que parece que tenían el avión escuela, venezolano, iraní, y no pasa nada? Yo digo, de vuelta, o sea, ¿nos vamos a permitir deshonrar todo tipo de anticipación? Estás planteando algo que es grave, pero muy interesante para reflexionar juntos, que es el carácter fuertemente monótono de la realidad argentina. Es reiterativa, circular, redundante, previsible por lo que tiene de justamente poco innovadora. Tenemos problemas viejos, no tenemos problemas nuevos. Una nación evoluciona cuando la calidad de sus problemas se modifica. Nosotros tenemos problemas reiterados porque estamos empantanados en un tiempo sin futuro. Entonces, vos sos un hombre
razonablemente más joven que yo, y los problemas que yo te tendría que plantear a vos, o que te planteo, tendrían que encontrar de tu parte la posibilidad siempre cordial de que me digan: Santiago, esos problemas ya no existen, hoy la Argentina tiene otros problemas, te tendrías que dar cuenta. Pero es gravísimo que un hombre de tu generación y de la mía compartan preocupaciones que nos vuelven viejos a los dos. Tal cual. Tal cual. Hay en algo que vos decías, las ideologías es la clausura del pensamiento, de las ideas. El fanatismo es directamente el intento de eliminar al otro. A mí me preocupa cuando empiezo a ver el fin de las palabras. Porque yo digo, cuando se terminaron cuando no hay más la mediación de la palabra. Hoy lo vi a Juan Grabois y quiero compartirlo con vos con gran preocupación. Fíjate lo que decía. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre en la Argentina. ¿Qué te pasa con esto? Bueno, en primer lugar, te digo, no entendí todo lo que dijo, me pareció, pero no desde el punto de vista semántico, no comprendía la pronunciación de las palabras, su exaltación empañaba un poco la intelección de las palabras. Por otro lado, me parece a mí que es otra expresión de la vejez y de la senilidad discursiva en la que está atrapado el oficialismo. Así como Cristina tiene un proyecto de país pasado, previo, que puede ganar actualidad, este muchacho está también encontrando caminos presuntamente resolutivos para los problemas del país por los que ya pasamos. Claro. Por los que ya tuvimos, ya conocemos la receta de la violencia, la receta de la grieta profundizada en la presunta división de clases, todo eso ya lo vivimos, ya vimos que es estéril, pero creo yo que, al igual que una persona, una nación madura cuando aprende de sus fracasos. Ahí no hay aprendizaje. Aparte, utilizar la expresión... Primero, no te pusimos ahí al presidente, no te pusimos ahí para esto, y estamos dispuestos a dejar la sangre. A mí me genera un cierto escozor, nobleza obliga. Sí. La idea de... Mira, hay en el fanatismo un componente que es el ideal de la redención, ¿no? Vivir en una sociedad redimida quiere decir que ha alcanzado la posibilidad de realizarse plenamente. Esta gente tiene un proyecto que es profundamente maniqueo, parte de la idea de la santidad y legitimidad de los ideales propios, sin ver que el concepto que tienen de la pobreza no ha hecho otra cosa que profundizarla, porque la pobreza en la Argentina, la pobreza quiero decir, fue ahondada durante el proceso de gobiernos como los de Cristina Kirchner, no de Fernández, aunque este sea indirectamente un gobierno de ella o directamente, pero no pueden aprender a reconocer responsabilidad propia en la generación del fracaso de la gente que dicen defender, del desamparo en que se encuentran, no admiten responsabilidad, culpable es el otro. Es imprescindible que la culpa la tenga el otro. Es imprescindible demonizar al otro, porque esto permite que la redención esté del lado de la santidad propia, de la justicia propia, del monólogo. Y de toda la culpa. Toda. Porque el fanatismo tiene una... Iba a decir ventaja, pero no me gusta atribuirle una ventaja. Característica. Tiene una característica, ¿no? Que es cómoda. Porque claro, vos sos blanco, yo soy negro y no tengo demasiado que pensar. Vos sos el enemigo y en lo posible pretendo aniquilarlo. Así o sea, es. de esto se trata. Esto me parece que... Ahora, si el resultado es el que tenemos, yo digo, ¿por qué el fanático, es una pregunta naif la que estoy haciendo, ¿por qué el fanático persiste en ese fanatismo? Claro, por lo que decíamos antes cuando hablábamos de Cristina también, el fanático está hipotecado en su certeza.
está hipotecado en su certeza. No es un hombre que duda, es un hombre que sabe. Y en tanto sabe, tiene un diagnóstico terminal sobre sus adversarios, así como lo tiene sobre la propia identidad. De esa manera es como se explica que todo fanático esté instalado en una realidad que no puede ser democrática, porque lo propio de una realidad democrática es el matiz que me permite a mí desmentirte serenamente, decir, mira Luis, yo no coincido mucho con lo que decís, en algún momento nos pasó, Sí. Vos hablabas de algunos políticos, eso sí, yo pienso de otra manera, acá estamos de nuevo. No nos hemos agredido, hemos disentido, pero esta gente no concibe el disenso, solo entiende la aniquilación como forma de imponer su certeza. Entonces esto muestra el anacronismo profundo de su concepción política. Si las democracias tienen mucho que hacer en países como el nuestro para ser reales, el planteo autoritario de toda esta gente demuestra que el proyecto político no es democrático. Claro. Tienen otro modelo de país. Y lo dicen claramente. Cristina Fernández de Kirchner jamás ocultó el desprecio que siente por las democracias constitucionales. Lo manifestó cuando tuvo que entregarle los atributos del poder al presidente Macri, lo manifiesta permanentemente al desdeñar los tres poderes y la interdependencia entre ellos. Cristina Fernández de Kirchner es diáfana. Es diáfana, es una de las pocas personas que en política manifiestan con absoluta claridad la convicción que tienen, porque al homologarla a la verdad no tienen nada que aprender ni autocriticarse. Claro. Bueno, ahí de vuelta la imposibilidad del disenso, del matiz, ¿no? Porque digo, es esta misma estructura de poder que se alía con la Rusia de Putin, que encarcela homosexuales o mata disidentes, la Cuba de Díaz-Canel idéntico, Irán. Irán. Digo, se firmó un a mí esto es de formación profesional, me indigna especialmente el memorándum de entendimiento, porque no solo se firmó una cosa que un niño de primer año de la Facultad de Derecho dice es inconstitucional por todos los costados, sino con una teocracia que lapidaba mujeres, desbarrancaba homosexuales, maltrataba. Digo, esto es lo que a mí me impacta. Sí, el país de todos y todas hace una alianza con el país donde nadie tiene identidad, salvo el poder. ¿No? Donde ser mujer es un delito, ser homosexual es un delito y ser democrático es un delito. Claro. Y no ser religioso en términos... En el orden dogmático claro, estricto. Bueno, esos son los aliados, ¿no? La presunción de que en la política uno no tiene amigos y solo tiene intereses en juegos, si no tiene matices, realmente no permite que haya una convivencia franca en el sentido en el campo de la ley. Por ejemplo, los Estados Unidos es un país que está inmerso en una contradicción desgarradora, que es que intenta ser internamente una democracia sólida y al mismo tiempo no tiene otro remedio que ser un custodio de las libertades democráticas frente al mundo que no lo es. Esto lo coloca en un papel autoritario. Fatalmente, Estados Unidos es un país que decide. Ahora, ¿cómo se hace para conciliar la convivencia democrática interna con el espíritu imperial exterior? Cuando nosotros estamos contra Rusia, nosotros no estamos reivindicando la santidad de los Estados Unidos. Santo Domingo, Cuba, países donde Estados Unidos ha intervenido, Texas y California son estados de los cuales Estados Unidos se adueñó en el siglo XIX. Literalmente. Sin metáfora. Literalmente, se lo sacaron a los mexicanos. Entonces, para defender la democracia, no hace falta reivindicar la pureza de intención del adversario. Basta con ver matices. Si tenemos una democracia interna, podemos hablar, denunciar, criticar y hasta modificar la estructura del imperio. Podemos intentarlo. Si no hay democracia interna, solo seremos imperiales en el peor sentido del despotismo interno. Claro, bueno, pero ahí, mirados de la política interna, funciona lo que me gusta llamar la compensación de males o la compensación penal. Viste que acá en la Argentina, bueno, ok, nosotros robamos, pero
los adversarios robaron. Bueno, el apero Macri más dicho, ¿no? Que es como, no sé, como un consuelo para no poder reconocer nada. Y sí, es la necesidad de que uno lo advierte a veces en su vida personal. Mira, permitime esta analogía. En la vida de pareja, una de las dificultades más grandes que yo creo que hay que superar es la tentación de que cuando se nos señala un error o una conducta inapropiada, salga uno a decirle al otro sus errores, de inmediato. Entonces vos me decís a mí no me gusta cómo me estás tratando, sí, pero vos a mí me tratás de... No, a ver, hagamos el esfuerzo de escuchar qué se nos dice para ver si podemos desidealizar nuestra propia identidad y entonces vamos a poder convivir mucho mejor. Yo recuerdo siempre una broma maravillosa de Borges cuando estaba en la facultad. Borges enseñaba, pasillo de por medio, literatura inglesa en un aula a la que yo tenía acceso con la mirada, porque yo estaba en una clase de filosofía medieval y miraba así y estaba enseñando Borges. Y un día vi a un muchacho que se paseaba ansiosamente por el corredor esperando que la clase termine, mirando el reloj. Y cuando Borges aparece finalmente en el pasillo, se acerca a él temblando de emoción. Y dice, usted es Jorge Luis Borges. Y Borges lo mira y dice, bueno, momentáneamente. Hermoso, hermoso. Pero hay algo que vos dijiste que me gusta mucho de la relación de pareja, que escuchar al otro sin provocar el reproche de él y vos también, te ayuda a desidealizar lo que vos crees de vos mismo. Sí, porque hasta que uno no se relaciona con su costado pobre, con aquello que uno tiene realmente de pobre tipo, y que en principio uno puede sepultar bajo las máscaras del éxito, de la seducción, del encanto, que también tiene, pero reduciendo lo real a lo narcisísticamente bueno para uno, uno es un pobre tipo. Claro. Y esto pasa en el gobierno y la política. ¿Qué pasa con los mandatarios que solo saben decir yo? Son pobres, aunque sean déspotas y crueles. Aunque tengan el poder aunque... No son, mira, voy a usar un término so British, ¿no? Son poco interesantes. Claro. Dijiste algo sobre lo que quiero detenerme, no solo en la coyuntura, salvo que vos quieras, que es que no admitir la duda, el fanatismo supone no admitir la duda. Yo decía, qué angustia no ser dudante. Porque yo creo que lo que te hace crecer o lo que te hace conocer es dudar. O sea, yo estoy... Sí, pero cuando vos ya has crecido y has encontrado la verdad, estás liberado del deber del crecimiento. Qué aburrido. Y mira, en todo caso, si te pones en mi camino para decírmelo, yo te voy a sacar de enfrente. Desemboca en la violencia fatalmente. Inevitablemente. La autorreferencia. En todos los órdenes desemboca la violencia. Pero la duda, imagino que te acompaña afortunadamente la duda hoy día, Santiago. Sí, y sí. Mira, no faltó quienes presumieran que en otras generaciones que las personas mayores, personas dotadas de mucha experiencia, habríamos alcanzado la sabiduría. Yo no me siento para nada un hombre sabio, me siento un tartamudo. Sí, en el sentido, estoy buscando la expresión de lo que quiero decir todo el tiempo, no solo como escritor, sino que la única certeza que me acompaña es saber cuándo estoy ante un ser dialógico o cuándo ante un ser monológico. Y mi aburrimiento empieza en el momento en que hay alguien que se autoabastece. Claro. Y no tiene preguntas, ni dudas. Me aburro. En el orden político me inquieto. Claro. En el orden cívico me desespero. Entonces, ¿qué le pido a la oposición? No solo que trabaje para empezar a revertir lo que no va a terminar de revertir en 4 años de gobierno. Le pido que gobierne con la franqueza de un diagnóstico realista, que me permita creer que me están hablando de lo que me pasa y no de lo que quieren.
que me digan, yo sé que el dolor está ahí, yo sé que todos ustedes, de distinto modo, están arrasados por la falta de república y que vamos a tratar de contrarrestarlo un poco, vamos a empezar a pelear por esto. No estamos seguros de que vamos a llegar a donde queremos, pero el sufrimiento de ustedes ha sido escuchado. ¿A hoy te entusiasma? Porque al principio dijiste, hay una oposición, el problema es que no hay oficialismo. ¿Te entusiasma esto que damos en llamar oposición? Sí, sí. Hay indicios que me gustan sin ser todos lo que yo querría. Por ejemplo, creo que hay figuras que al igual que Cristina, pero en un sentido antagónico al de ella, son diáfanas. Por ejemplo, Patricia Bullrich. Para mí, Patricia Bullrich es otra persona que dice lo que piensa y que jamás le hemos oído a lo largo de 2 gestiones de gobierno hacer o decir nada que contradiga su convicción. Eso me parece un signo interesante para un proyecto democrático, fuertemente institucionalista, decidida a que el poder se sujete a la ley, abre una perspectiva interesante. Otros también dentro. Pero lo más interesante de Juntos por el Cambio, para mí hasta este momento, es que no se han quebrado en la unidad de conjunto. Han logrado ese fenómeno tan poco argentino, que es tolerar las disidencias sin romperse. Y me parece auspicioso. Bueno, buena parte de la responsabilidad de fomentar la intolerancia la tenemos nosotros cuando relatamos, pero se están discutiendo, no se ponen... Bueno, muy bien eso que decís. Los periodistas y los ciudadanos muchas veces se unen en la impaciencia, creyendo que la discusión implica la perspectiva de un quiebre, cuando la discusión es el signo de la fortaleza de un sistema o de una agrupación. No dividirse es el signo de poder ser más grande que la disidencia interna, pero no estamos habituados. ¿Sabes por qué? No estamos habituados. Porque históricamente siempre se ha roto. Empieza la discusión, yo me voy, no hablo más con vos. Creo otro partido, Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical Intransigente. Entonces, ¿qué es esta intolerancia? En el espectáculo, en el escenario que ofrece Juntos por el Cambio, uno dice, qué bien, no están de acuerdo en todo, disputan entre ellos el liderazgo, pero se siguen llamando todos como parte de Juntos por el Cambio. Una vez decía el expresidente Macri que era preciso privilegiar el cambio. Y yo creo que tiene razón. Pero yo lo que también creo que es un logro real ya es que están juntos. Juntos es un hecho. Y es más, a veces uno piensa si no habría que institucionalizar el modo de resolución de los conflictos, teniendo en cuenta que va a haber conflictos, porque necesariamente del conflicto surge la posibilidad de algo superador. Me parezco hegeliano diciendo esta cosa, pero digo, me parece que habría que buscar un modo que los americanos, ya que los trajiste aquí a la noche, tienen claro, digo, en las internas de cada uno de los partidos, Hillary acompañó a Obama. Exactamente. Sin Obama. duda. Pero eso implica una constitución cívica que a nosotros todavía pareciera faltarnos, con ese subrayado que te hacía recién de que Juntos por el Cambio acaso esté más lejos todavía del cambio que de estar juntos. Juntos claro. Están. Y bueno, no es poco para empezar el cambio. Ahora, por otra parte, lo que vos estás diciendo supone una cultura cívica muy asentada en la confianza en las instituciones. No estamos en el mismo partido, magnífico. No tenemos coincidencias importantes en el orden de cómo administrar el Estado, no las tenemos. Pero los dos queremos ser fieles a la Constitución. Nada menos. Nada menos. Si somos fieles a la Constitución, yo con vos diciendo tranquilo, Luis, claro. Tranquilo. Hay un marco que que yo sé que puedo confiar en vos para que lo preserves si me derrotás a mí en las elecciones. No voy a perder si ganás. Déjame hablar un poco de algo que dijiste, de abandonar un poco la coyuntura. Dijiste, se presumió en alguna época que el paso del tiempo era la coronación de la sabiduría. Los otros días cité a un amigo que me dijo, hace falta que digas, no voy a volver a decir que es Daniel Haddad,
que él dice que es cronofóbico, porque no encuentra que en el paso del tiempo haya demasiadas bondades. ¿Qué trae el paso del tiempo, Santiago? Bueno, te voy a responder entonces en primerísima persona, robándole por un instante el monopolio de la misma a la expresidenta. Por un ratito, Por un ratito. que nos permita. A mí lo que me han traído los años es una emoción amorosa del tiempo. Yo temía cuando era adolescente que dejaría de escribir poesía y mis ensayos cuando fuera un hombre grande, que estaría vencido por el cansancio o la indiferencia. Y no es así. Los años, la vejez, entendida sin patetismo, entendida como un hombre que va a cumplir 80 años, me han inspirado. Yo sigo escribiendo. No he dejado de sentir en mí la pasión por la literatura, por la lectura, por el estudio, por la preparación de mis clases. Entonces, en ese sentido, yo te diría que el deseo está vivo como si tuviera 40 años. En el orden ya extravocacional, te diría vivencial, familiar, de pareja, de amistad, sí tengo la impresión de que me acerco al final de mi vida, aunque me adelanto a la frase de los amigos, pero si se te ve bárbaro. ¿No? Yo sé que estoy sano, no tengo nada grave, pero no estoy distraído. Tengo 80 años casi y desearía no pasar de muchos años más para tener la alegría de que la partida me sorprenda en el ejercicio pleno de mis afectos y de mi vida emocional. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar te digo una emoción adicional, muy hermosa. Saber que uno queda en el corazón de sus hijos. Me encanta esa emoción. Viste que la palabra trascendencia es compleja, ¿no? Pero eso es un modo de trascender amorosamente, quedar en el corazón de tus hijos, ¿no? Sí. No pido un periodo más prolongado que el de la vida de ellos. Nada menos. Bueno, pero como no, se puede extender a los nietos. Sí, también, sin duda. ¿Qué te pasa en estos tiempos, me parece, de tanto privilegio de lo físico con el paso del tiempo? Sí. Bueno, yo creo que hay una descalificación muy profunda de lo que puede haber de digno en la vejez cuando no está disociada de la salud. Sin duda, muchas veces los geriátricos acumulan personas o solas, enfermas espiritualmente o enfermas desde el punto de vista orgánico. Pero yo te diría que hay una espantosa necesidad de rehuir al tiempo, de negar el tiempo, de repudiarlo como algo que nos pueda tocar, ¿no? ¿Cómo es posible que querramos no ser temporales y que yo pueda parecer un hombre menor, quiero ser menor, quiero que todo en mi vida muestre que he derrotado el paso del tiempo? Me parece un nivel de imbecilidad y de enajenación muy profundo. ¿Qué sentirás, no? Perdón la autorreferencia, a mí me dicen, si te sacaras la barba parecerías más joven. Sí. Yo digo, y el atributo es, o sea... Y ganás, vas a ganar con eso. Pero es raro eso, ¿no? Sí, es raro para quien teme al tiempo. Digamos, cuando uno está aterrorizado por las huellas que pueden dejarnos los días que pasan, posiblemente uno necesite simular ante el espejo lo que simulaba el personaje de Blancanieves, la madrastra, ¿no? Que era la más bella. Claro. La más bella, el espejo un día la desmintió. Pero a mí me parece que estamos viviendo una etapa profundamente farsesca en lo que hace a nuestra capacidad de vernos como seres temporales. Yo no digo que hay erotismo en exaltar las arrugas,
Tampoco voy para el lado opuesto, ¿no? No vengo a decir que es una Wow, maravilla tener 80 años y no poder ya jugar al fútbol, por ejemplo, en mi caso. No, no es una maravilla. Pero hay una dignidad que nace de la comunión y de la aceptación de los días que pasan. Como sé que sos un hombre enamorado, ¿aprendiste en los casi 80 qué cosa es el amor? No como para inscribirlo en una definición. Sí te podría decir que tengo una vivencia muy profunda de lo que es las mutaciones por las que atraviesa el amor a lo largo de los años, ¿no? Yo me casé a los 23 años. No, me casé, sí, a los 23 años, con una muchacha de 19. En aquel momento éramos inmortales. Claro. Fuimos inmortales un tiempo considerable. Ahora, en que yo sigo casado con una muchacha de 19 años, te diría que el compañerismo, la ternura, el respeto profundo a la soledad irreductible del otro, que el otro realmente no es de uno. No es de uno, está con uno, pero ni siquiera sé si uno se pertenece a sí mismo. En consecuencia, presumir que la vida amorosa es una vida en la cual uno gana más identidad, me parece erróneo. Uno comparte con el otro la emoción de vivir y comparte con el otro la posibilidad de ser amparado, contenido, cuando lo necesita, con una caricia, no necesariamente con una explicación. Y otra cosa más, Luis, a mi edad, uno de nosotros dos va a morir primero. Lo sabemos, los dos. Hablamos de eso. Y hay que estar abierto a la evidencia de que nadie está preparado para ese instante, precisamente porque su vida de convivencia ha hecho con que el otro sea una presencia indispensable. Vaya a saber cuántos mueren el día que uno de nosotros muere. ¿Qué te pasa cuando decís Pessoa o cuando decís Borges? Bueno, yo me homologo a sus palabras, las hago mías y creo que las puedo pronunciar con el alma porque me han llegado al alma, porque me han constituido. Las palabras de Borges o de Pessoa no son palabras que yo he leído con admiración, son palabras de las que yo me siento deudor, porque me han dado vida. Y esa felicidad extraordinaria que es ser capaz de expresarle a alguien gratitud por las palabras que nos ha dado, es tan maravilloso. Siempre imagino esto y digo, si lo conseguís, tuvo sentido este programa. ¿Hay alguien que no leyó nunca jamás a Fernando Pessoa, jamás se asomó a Jorge Luis Borges? Entusiasmalo para que lo haga. Les diría lo siguiente: si usted o vos estás abierto a la posibilidad de preguntarte qué te dicen tus sueños, si vos te das cuenta que no es posible contener en las palabras la realidad y sin embargo las palabras pueden expresar esa impotencia con riqueza, si sos capaz de desconocerte, si conoces el asombro, entonces vas a encontrar en Borges y en Pessoa una compañía verdaderamente rica, que te va a reconciliar con vos allí donde vos crees que no tenés acuerdo con vos mismo. ¿Por dónde entrar a ellos? ¿Por qué texto? Mira, por ejemplo, yo te diría, estas palabras de Borges: creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. O estas palabras de Pessoa: para ser grande sé entero. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Así como la luna se refleja en todas las lagunas, lo hace porque alta vive. Asumo que no cambiaste de idea
cuando te hice esta pregunta que voy a hacer ahora, que es casi el cierre del programa, pero por las dudas, como yo soy un dudante Crónico. que, claro, gracias al Dios que no creo, nos morimos y ¿qué pasa? Yo te digo lo que siento y ojalá lo pueda sostener en el momento crucial. A mí me parece que haber sido uno por una única vez es un milagro. Y es mejor que los milagros no se perpetúen. Claro. Te regalo $1.000.000. ¿A quién se lo das y por qué? Bueno, trataría de ver si puedo contribuir con eso a generar planes de trabajo, pero de trabajo, no de prebendarismo. Me gustaría mucho, si tuviera yo dinero para poder colaborar, permitir que el ideal del trabajo vuelva a gobernar la vida de los argentinos, como la gobernó en el caso de mis abuelos, de mis padres, de quienes de alguna manera heredamos ese ideal, ¿no? Mi padre fue un hombre que siempre me transmitió la convicción visceral, ¿no?, de que trabajar equivalía a ser. Nada menos. ¿Sabes qué? Iba a cerrar diciéndote hablar al presidente. La verdad que no me da ganas. Insisto, salvo que vos quieras. ¿Tenés 3 hijos, Santiago? 3 hijos, sí. En vez de hablar al presidente, hablale a tus hijos. Y bueno, les diría que me encanta verlos vivir, que son como los soñé, es decir, absolutamente libres, creativos, templados para enfrentar la adversidad, con un sentido del humor exquisito, los 3. Tengo 2 hijas mujeres y un hijo varón, y cuando nació la primera de mis hijas mujeres, Valeria, yo sentí la fascinación de la paternidad multiplicada por la diferencia sexual. Era hermoso ser una nena. Y después tuve otra, no tuvimos con Patricia 2 mujercitas, tenemos un primer hijo varón, ¿no? Es un hombre de tu edad. Jovencísimo. Es un pibe. ¿Por qué no te sacas la barba? Es un muchacho espléndido, poeta y músico. Las otras 2 chicas son creativas en todo lo que emprenden, vinculadas al arte, a la gestión cultural, a la sociología de la moda, al pensamiento que está vinculado a la imagen. Sean como ustedes, no sean como yo. Soy pésimo para las citas, pero alguna vez leí que Emily Dickinson dijo, si alguna vez, por un instante, has logrado que una persona sea feliz, no habrás vivido en vano. Lo has conseguido, en mi caso, con creces, Santiago. Cada vez que te veo es un encuentro de duda, pero de mucha felicidad, así que quiero agradecértelo. Gracias, y te digo que es recíproco. Gracias. Soy Luis Novarecio, esto es Más Entrevistas.